Hola, bienvenidos a mi canal. Muchas personas conocen a Marilyn Monroe como símbolo sexual, ya que encarnó a la rubia tonta, un prototipo de modelo femenino diseñado por Hollywood. Pero hoy no voy a hablar de Marilyn Monroe, el personaje ficticio, sino de Norma Jane Baker, la mujer a la que le hicieron perder su personalidad a través de técnicas nazis de control mental. Y voy a hablar en concreto de su faceta como madre, porque existen pruebas que demuestran que fue madre en varias ocasiones. Desde su nacimiento, Norma fue controlada y manipulada y su niñez la vivió bajo la tutela del Estado. Su padre biológico, Stanley Gifford, era un miembro activo y destacado de la masonería y debía mantenerse alejado de ella, así como de su madre, Gladys Baker, quien trabajaba para la industria de Hollywood y había sido sometida a técnicas de control mental y a internamientos forzosos en centros psiquiátricos. Una vez su madre consiguió vencer los obstáculos que le impedían estar con Norma y pudieron vivir juntas, pero por poco tiempo, ya que Gladys fue internada de nuevo. Porque Norma no debía recibir amor bajo ningún concepto, puesto que ese amor la podía desprogramar. Todos sus manipuladores eran doctores de la mente de alto nivel, pero entre ellos también se encontraba el mago negro Anton LaVey, experto en control mental y mágico, y con quien Norma estuvo viviendo antes de convertirse en actriz. Aislada pues de su familia y de sus seres queridos a propósito, sus únicos amigos eran sus programadores, entre los que se encontraban psiquiatras y profesores de interpretación. También sus matrimonios fueron organizados por ellos, por lo que se casó a los 16 años con un policía, y luego con Joe DiMaggio, del que recibió palizas casi a diario durante los 9 meses que duró la relación. Más tarde la hicieron convertirse al judaísmo y casarse con Arthur Miller. Y también la obligaron a cambiar legalmente su nombre por el de Marilyn Monroe, su alter ego, haciendo así que perdiera por completo su identidad. Para tenerla más controlada, la hicieron vivir en un chalet en el que se encontraba instalado y oculto un sofisticado sistema de espionaje, y le impusieron a una ama de llaves de nombre Eunice Murray, quien debía controlarla todo el tiempo. Pero hay algo que pocas personas saben de Norma, y es que ella fue madre en varias ocasiones, pero nunca le permitieron quedarse con ninguno de sus hijos. Y también fue sometida a multitud de cirugías que corregían los efectos de sus embarazos. Entre las décadas de los 40 y los 50 estuvo varias veces embarazada, aunque se habló de abortos. En el año 1952 fue hospitalizada durante 2 semanas para ser sometida a un tratamiento por el ginecólogo el Dr. Leon Kron. El día 7 de noviembre de 1954 fue ingresada en el Cedar of Lebanon Hospital bajo las indicaciones del mismo doctor. Leon Kron no solo llevaba a cabo la labor ginecológica, sino que también estaba siempre presente en el set de grabación mientras Norma estaba filmando. El 25 de junio de 1958 fue hospitalizada en el Lenox Hill Hospital de Nueva York con fines ginecológicos. Y en julio de 1960 se la vio posando fuera de los estudios de grabación de la Fox, mostrando una incipiente barriga de embarazada. Pero como no le permitieron quedarse con su bebé, entró en un estado de depresión y también de rebeldía. Así que el día 1 de marzo de 1961, su psiquiatra Ralph Grison la convenció para que se registrara en el pabellón psiquiátrico Payne Whitney. Pero Norma pronto descubrió que estaba siendo escoltada a la fuerza a un cuarto de seguridad, e incluso la amenazaron con ponerle una camisa de fuerza. El objetivo era reprogramarla y hacer que olvidara que había sido madre. Mientras se encontraba encerrada en la celda del psiquiátrico, escribió una carta para contar al doctor Grison, tal y como él le había pedido, todo lo que le pasaba por la cabeza.
En ella decía que se sentía en una prisión por un crimen que no había cometido. Escribió lo siguiente: me senté en la cama imaginando qué haría en la misma situación si estuviera actuando y tuviera que improvisar. Gracias a una película que había rodado, se me ocurrió montar un escándalo para llamar la atención. Cogí la silla y la golpeé contra el cristal. Fue difícil porque nunca antes había golpeado algo con la intención de romperlo. Luego me trasladaron a otra planta y el responsable me dijo que estaba muy enferma y que lo había estado durante mucho tiempo. Me preguntó cómo podía trabajar cuando estaba deprimida. Quería saber si eso interfería en mi trabajo. Se mostraba muy firme y hacía juicios más que preguntas, así que le contesté que tal vez Greta Garbo, Charlie Chaplin o Ingrid Bergman también habían trabajado deprimidos a veces. Le dije que preguntarme aquello era como preguntarle a Joe DiMaggio cómo podía darle a la pelota cuando estaba deprimido. Es bastante estúpido. Anoche estuve despierta toda la noche. La noche casi no existe para mí. Todo me parece un día largo y horrible. Pues bien, 2 meses después, en mayo de 1961, Leon Kron la volvió a ingresar en el Cedars of Lebanon Hospital y hubo varios ingresos posteriores. Según Lena Pepitone, asignada como su costurera y doncella, sus bebés le fueron arrebatados y nunca más los volvió a ver. ¿Pero qué pasó con esos niños? Como víctima de control mental monarca, Norma estaba destinada a servir a las altas esferas del poder. El control mental monarca es una rama del programa MKUltra en el que someten a las personas a traumas psicológicos, a aislamientos forzosos y a constantes maltratos y abusos hasta convertirlas en marionetas perfectas. Pero marionetas de alto nivel, puesto que Norma era la modelo presidencial de John Fitzgerald Kennedy. El que fue su marido, Arthur Miller, dijo que había escrito el guión de la película Los Inadaptados después de que su mujer tuviera un aborto en el año 1957. Durante la grabación de esta película se la veía cansada, triste y parecía estar aturdida la mayor parte del tiempo. El rodaje se desarrolló en el desierto de Nevada junto a Clark Gable, en quien encontró a un padre, a un amigo, pero también a un confidente. Tal es así que apenas 12 días después de haber concluido la grabación de la película, Clark Gable fue víctima de un ataque al corazón y murió. Esta fue la última película tanto de Clark Gable como de Norma, 2 inadaptados difíciles de controlar. Pues bien, en el mismo año en el que Arthur Miller aseguró que Norma había tenido un aborto, en 1957, nació Carolina Kennedy, hija legal de John y de Jackie. Aunque aparecen fotos de supuestos embarazos de Jackie, sin embargo, y según mis propias investigaciones, Jackie no podía tener hijos porque formaba parte del género neutro. Se trata de mujeres que han nacido hombres en un plan organizado por la élite y que detallo en algunos de mis vídeos. Aunque también pensé que Norma podía ser de género neutro, pues por sus numerosas operaciones, por su femineidad exagerada o por tener prótesis mamarias. Sin embargo, no solo descubría una gran mujer, sino a una persona que había sido utilizada una y otra vez como madre portadora. Y como ella sabía que tras cada embarazo le iban a quitar a su bebé, en una ocasión cuando estaba al final de uno de sus embarazos, se escondió de sus manipuladores para poder dar a luz lejos de ellos. Según su ginecólogo, el Dr. Leon Kron, Norma se quedó embarazada a finales de 1961. Casualmente es en 1962 cuando nació Gladys Baker Morris, quien presentó una demanda de paternidad ante el Tribunal del Estado de California, alegando que era la hija biológica de Norma y de John Kennedy. Confesó que se había pasado la mayor parte de su vida creyendo que era la hija de su hermana Meredith Baker. Pero en marzo del año 2014, antes de morir Meredith Baker,
Ésta le confesó que había sido adoptada y que sus padres biológicos eran increíblemente famosos. Gladys Baker Morris dijo lo siguiente: Mi madre me confesó en su lecho de muerte que mi verdadera madre había sido Norma. Me dijo que Norma tenía miedo de que los hermanos Kennedy le hicieran algo a ella y a su bebé cuando se enteraran de su embarazo, por lo que dio a luz en secreto y me escondió tan pronto como nací. A partir de aquí, Gladys comenzó una investigación por su cuenta en la que descubrió que efectivamente había sido adoptada y hasta pudo obtener el registro de adopción y su certificado de nacimiento. En ese certificado se dice que ella es la hija de Norma Jane Baker y de John Fitzgerald Kennedy. Pero ¿cuándo se enteraron sus manipuladores de que Norma ya no estaba embarazada? Existe un texto escrito por Norma en el que cuenta que fue drogada por su psiquiatra Margaret Hohenberg y cortada por el cirujano Lee Strasberg. Escribió lo siguiente: El mejor y más fino cirujano me cortó y abrió, ya que no me importaba desde que la doctora me preparó dándome anestésicos. También diagnosticó el caso y está de acuerdo con lo que se tiene que hacer. Me abrieron y no había absolutamente nada allí, y el doctor quedó sorprendido porque pensó que algo había salido mal. Pero Gladys Baker Morris no es la única persona que reclama ser descendiente de la famosa pareja. Hay un hombre, John Barton, que asegura también ser el hijo de Norma y de John Kennedy. Dijo que sus apellidos eran Fitzgerald Kennedy, igual que su padre, hasta que éste fue asesinado. Argumentó que había vivido hasta los 12 años con los Kennedy hasta que le obligaron a irse con su madre adoptiva a Los Ángeles. Dijo lo siguiente: El presidente Kennedy era mi padre y lo era antes de ser presidente. Las cosas empeoraron después de que mi madre muriera y de que mi padre fuera asesinado. Aunque John acudió a los tribunales del estado para reclamar su identidad, la Corte Federal de Manhattan intentó frenar el proceso y la Corte Federal de Apelación de Queen dictaminó que no tenía derechos a la fortuna de los Kennedy. John Barton solicitó una prueba de ADN con la que pretendía validar sus argumentos, pero esta le fue denegada. Y esta petición también había sido rechazada por tribunales inferiores. El caso es que perdió la batalla legal después de muchos años de lucha, tratando de que la justicia le reconociera como hijo legal de Norma y de John Kennedy. Y quien frenó su proceso legal fue el abogado de Edwin Schlossberg, que es el marido de Carolina Kennedy. Otra persona que reclama ser la hija biológica de la pareja es Esther Lillian Fitzner, conocida con el nombre de Levon Kennedy. Levon asegura que nació en un centro psiquiátrico de California y que fue criada en un pueblo de Argentina por un señor al que conoció como su abuelo. Este señor la tuvo a su cargo y nunca reveló el secreto porque de ello dependía que siguieran vivos los dos y muchas otras personas más. Pero cuando Levon tenía 9 años, y antes de su abuelo morir, éste le contó la verdad. Y entonces entendió el motivo por el que su abuelo adoptivo la había obligado a repetir una y otra vez, desde que era bien pequeña, los nombres de sus verdaderos padres, Norma Jane Baker y John Fitzgerald Kennedy, con el objetivo de que quedara grabado en su mente y para que nunca olvidara quiénes eran sus verdaderos padres. Levon se sometió a una terapia de regresión y fue así como pudo recordar que ella vivía con su madre y que incluso se encontraba presente el día en que ésta fue asesinada. Vio a una mujer y a 2 hombres entrando en la casa y a una señora de color que se la llevó, dejando a Norma destrozada. La historia de Levon tiene sentido puesto que ese fatídico día del asesinato de Norma, en la casa se encontraban el ama de llaves, el Dr. Grison y Milton Rudin, abogado de Norma, de Frank Sinatra y de otros famosos de Hollywood. Son las 3 personas que Levon vio y que se confirma que se encontraban en la casa cuando el cuerpo de Norma fue descubierto. Por cierto, los manipuladores de Norma fueron los que heredaron la mayor parte de su fortuna.
Levon también contó que Joe DiMaggio y un investigador poseían los documentos que confirmaban su identidad, pero que estos documentos habían desaparecido. Ella lo que quiere es recuperar su identidad y asegura que luchará hasta el último día de su vida para que la reconozcan como la hija de Norma Jane Baker y de John Fitzgerald Kennedy. Pues bien, amigos, esta es la historia, la triste historia de una gran mujer, una mujer dulce y cariñosa, cuyo único objetivo en la vida era amar y ser amada. Hasta mi próximo vídeo.